En el vasto y enigmático panteón de deidades del antiguo Egipto, Horus se erige como una figura trascendental, un símbolo de poder, protección y justicia que perdura a través de los milenios. Su historia, entrelazada con los mitos de creación, vida, muerte y resurrección, no solo ilumina la cosmovisión egipcia, sino que también ofrece un vistazo a las complejidades de sus prácticas religiosas y la estructura misma de su sociedad. Como hijo de Osiris, el dios del inframundo, y de Isis, la maga suprema, Horus encarna la lucha eterna entre el orden y el caos, representada en su eterno conflicto con Ses, el dios de la tormenta y el desorden. Su relevancia va más allá de los mitos, influenciando desde el arte hasta la estructura política de Egipto, donde el faraón mismo era visto como la encarnación viviente de Horus en la tierra. Este contexto mitológico, donde dioses inmortales interactúan en un escenario regido por el destino, la magia y la justicia divina, sienta las bases para entender el lugar especial que Horus ocupa dentro de la mitología egipcia. La mitología de Egipto, rica y multifacética, ofrece un marco no solo para entender las creencias religiosas del antiguo Egipto, sino también sus prácticas sociales, políticas y culturales. En este entramado de dioses inmortales, el mito de Horus destaca como un eje central, reflejando temas de legitimidad, poder y la eterna lucha entre el bien y el mal. A medida que exploramos más sobre Horus, nos adentramos en un viaje por la historia y el corazón del antiguo Egipto, descubriendo cómo estos mitos han moldeado y sido moldeados por una de las civilizaciones más fascinantes de la humanidad. La mitología egipcia, un entramado profundamente arraigado en la cultura, la religión y la política del antiguo Egipto, ofrece un escenario fascinante de dioses con poderes inmensurables, mitos de creación y narrativas de vida, muerte y resurrección que se entrelazan con la vida cotidiana de sus pueblos. Este rico tapiz mitológico no solo servía como explicación a los fenómenos naturales y a las cuestiones existenciales de la vida y la muerte, sino que también legitimaba el orden social y político, estableciendo a los faraones como representantes divinos en la tierra. En el corazón de estas narrativas se encuentra la figura de Horus, cuyo nacimiento y lucha por el poder encapsulan los eternos temas de conflicto, resolución y la búsqueda de la justicia. Dentro de este contexto, el nacimiento de Horus adquiere un significado particularmente resonante, simbolizando la inquebrantable persistencia de la vida, la luz y la justicia. Como hijo de Osiris, el dios asesinado del inframundo, y de Isis, la diosa de la magia y la maternidad, Horus no solo hereda un legado divino, sino también una misión: reivindicar el trono usurpado por Ses, el símbolo del caos y la destrucción. La historia de su nacimiento, marcada por el ocultamiento y la protección de su madre Isis para salvarlo de la ira de Ses, es un testimonio de la astucia y la fuerza que más tarde definirían su camino hacia la realeza. Este relato no solo establece las bases para el inminente conflicto entre Horus y Ses, sino que también resalta la importancia del linaje, la protección y la legítima aspiración al poder en la mitología egipcia. El nacimiento de Horus es un episodio crucial en la mitología egipcia, cargado de simbolismo y significado. Hijo de Osiris, el dios del más allá, y de Isis, la diosa de la magia y la maternidad, Horus representa la intersección entre el poder celestial y la intervención mágica. Su concepción y nacimiento son fruto de los esfuerzos sobrenaturales de Isis, quien, tras la muerte y desmembramiento de Osiris por parte de Ses, recoge los restos de su esposo para revivirlo brevemente y concebir a Horus. Este acto de magia y determinación maternal no solo subraya la importancia de la magia y el ritual en el antiguo Egipto, sino que también establece a Horus como un símbolo de resiliencia y renovación. Desde su nacimiento, Horus estaba destinado a enfrentarse a Ses, el usurpador del trono de su padre, en una lucha que simboliza la eterna batalla entre el orden y el caos, la justicia y la maldad. Criado en secreto por Isis en los pantanos del delta del Nilo para protegerlo de Ses, Horus creció en aislamiento, preparándose para su destino. Este periodo de ocultamiento refleja no solo la vulnerabilidad de Horus en su infancia, sino también la astucia y la dedicación de Isis para proteger a su hijo hasta que estuviera listo para reclamar su herencia. La narrativa de su crecimiento lejos de las miradas indiscretas resalta temas de protección, preparación y el inevitable enfrentamiento entre el bien y el mal. Horus, por lo tanto, no es solo una deidad de la realeza y el cielo, es también un emblema de la esperanza y la legítima reivindicación contra la adversidad. La comprensión del significado del nombre de Horus y sus diversas formas ilustra la complejidad y la riqueza de su figura dentro de la mitología egipcia. Horus es un nombre que engloba a varias deidades con atributos y funciones diferentes, reflejando las variadas facetas de este dios a lo largo de la historia de Egipto. Desde Horus el Viejo, una de las formas más antiguas de deidades celestiales, hasta Horus el Niño,
o Harpócrates para los griegos, quien simboliza la renovación y la protección. La multiplicidad de sus manifestaciones destaca la omnipresencia de Horus en la vida religiosa, cultural y política del antiguo Egipto. Cada forma de Horus lleva consigo una narrativa propia que contribuye al entendimiento más amplio de su papel como protector, vengador, soberano legítimo y mediador entre los dioses y los hombres. El nombre Horus es emblemático dentro de la vasta mitología egipcia, encapsulando las múltiples dimensiones de este dios a través de sus diversas formas y títulos. Como una deidad de significados polifacéticos, Horus se manifiesta en varias representaciones, cada una reflejando distintos aspectos de la vida, la realeza, el cielo y la protección. Horus el Viejo, o Horus el Grande, es una de las formas más antiguas, considerada una deidad celeste primordial que encarna el cielo mismo. Sus ojos son el sol y la luna. Contrastando con esta figura cósmica está Horus el Niño, también conocido como Harpócrates por los griegos, que simboliza la inocencia, la juventud y el renacimiento, a menudo representado en el regazo de su madre, Isis. Esta dualidad de roles subraya la versatilidad y complejidad de Horus, que puede ser al mismo tiempo un guerrero y un niño vulnerable, una dualidad que resuena con los ciclos de la vida y la muerte, el triunfo y la adversidad. Además, Horus Vedeti, el Horus de Edfu, se presenta como el vengador de su padre, destacando su papel como protector y guerrero divino contra las fuerzas del caos representadas por Ses. Esta variante subraya la justicia y la legitimidad del poder real, vinculando directamente a Horus con la figura del faraón, quien era considerado su encarnación terrenal. Cada una de estas formas de Horus no solo refleja distintos aspectos del cosmos y la sociedad egipcia, sino que también subraya la importancia de la integración entre los conceptos de divinidad, realeza y orden natural. La diversidad de representaciones de Horus atestigua la centralidad de esta deidad en el entramado religioso y cultural del antiguo Egipto, sirviendo como un puente entre el mundo de los dioses y los mortales, entre el cielo y la tierra. Esta multiplicidad en la identidad de Horus se refleja también en su rica iconografía, donde distintos elementos visuales comunican sus variadas funciones y atributos. La representación más reconocida de Horus es, sin duda, la de un hombre con cabeza de halcón o directamente como un halcón, un animal que simboliza la soberanía, el poder y la visión aguda, cualidades esenciales para un gobernante. Esta conexión con el halcón resalta la naturaleza celestial de Horus y su dominio sobre el cielo. Otro símbolo intrínsecamente asociado con Horus es el ojo de Horus, un amuleto de protección, sanación y restauración que se convirtió en uno de los símbolos más perdurables de la mitología egipcia. Este icono no solo representa la lucha y sacrificio de Horus, sino que también simboliza la unidad, la completitud y la vigilancia eterna contra el desorden. A través de estas representaciones simbólicas, Horus se manifiesta como una fuerza protectora omnipresente, cuya visión abarca tanto el reino divino como el terrenal, custodiando el orden cósmico y la justicia. El asesinato de Osiris por Ses marca el inicio de uno de los conflictos más emblemáticos y trascendentales en la mitología egipcia, sentando las bases para una saga de venganza, justicia y legitimación del poder que se desarrollaría a través de la figura de Horus. Osiris, dios de la fertilidad, la agricultura y el más allá, fue engañado y asesinado por su hermano Ses, quien deseaba usurpar su trono. Este acto de traición no solo desencadena una serie de eventos que definirían el curso del panteón egipcio, sino que también establece un escenario de conflicto eterno entre el orden y el caos, la vida y la muerte. Ses, representando las fuerzas del caos y la desolación, desmembró el cuerpo de Osiris y dispersó sus partes por todo Egipto, intentando así eliminar cualquier posibilidad de su resurrección o reivindicación. Sin embargo, Isis, la devota esposa de Osiris y madre de Horus, logra recolectar los restos de su esposo y, mediante su poderosa magia, lo resucita brevemente para concebir a Horus. Este nacimiento de Horus, entonces, no es solo el surgimiento de un nuevo dios en el panteón egipcio, sino también el inicio de una misión de venganza y restauración del orden legítimo. Horus representa la esperanza de restauración y la continuidad del linaje de Osiris, así como la reafirmación de los principios de justicia y orden frente a la usurpación y el caos personificados en Ses. El asesinato de Osiris y la subsecuente lucha de Horus por reivindicar el trono se convierten en un relato fundamental que simboliza la perpetua lucha entre el bien y el mal, la legitimidad y la usurpación, tejiendo un profundo mensaje sobre la importancia del equilibrio y la justicia en el universo. Esta herencia y el legado de conflicto que Horus recibe no solo lo llevan a enfrentarse directamente con Ses en una serie de desafíos y pruebas, sino que también lo posicionan en el centro de la lucha por el trono de Egipto y la justicia para su padre. La contienda entre Horus y Ses no es meramente una venganza personal,
sino una batalla emblemática por la legitimidad del poder, el restablecimiento del orden divino y la justicia. En esta confrontación, la figura de Horus evoluciona de ser un símbolo de esperanza y renovación a convertirse en el estandarte de la justicia divina y la legitimidad real, cuya resolución tendría profundas implicaciones para el cosmos y la sociedad egipcia. La disputa por el trono de Egipto entre Horus y Sés se convierte así en el eje sobre el cual gira no solo la narrativa mítica, sino también la concepción misma del poder y la autoridad en el antiguo Egipto. La lucha por el trono de Egipto entre Horus y Sés no es solo una batalla por el poder terrenal, es una encarnación de la lucha eterna entre el orden y el caos, el bien y el mal, la justicia y la injusticia. Este conflicto central en la mitología egipcia simboliza la importancia de la legitimidad y la justicia divina en el mantenimiento del orden cósmico y social. Tras el asesinato de Osiris y su posterior desmembramiento por Sés, Horus se erige como el legítimo heredero al trono, no solo por derecho de nacimiento sino también como portador de la justicia para su padre. La confrontación entre Horus y Sés se extiende más allá de una simple disputa familiar, adquiriendo dimensiones cósmicas y teológicas, pues el resultado de esta batalla determinaría el orden del universo y la estabilidad de la tierra de Egipto. Esta batalla por el trono se desarrolla a través de una serie de desafíos físicos y legales, en los que ambos contendientes buscan demostrar su valía y derecho a gobernar. Los dioses del panteón egipcio actúan como jueces en este conflicto, reflejando la creencia de que el orden político y social en Egipto era un reflejo del orden divino. La lucha incluye pruebas de fuerza, astucia y derecho, cada una diseñada para probar la legitimidad de Horus frente a las artimañas de Sés. La resolución de este conflicto a través del juicio de los dioses, particularmente la decisión final de otorgar el trono a Horus, no solo reafirma la importancia de la justicia y la legitimidad en el antiguo Egipto, sino que también simboliza la restauración del orden y la armonía en el cosmos. La victoria de Horus y su ascenso al trono de Egipto es, por lo tanto, un momento crucial que reafirma los valores centrales de la civilización egipcia, la continuidad del linaje, la importancia de la justicia divina y la legitimidad del gobernante. Horus se convierte en el emblema del faraón ideal, cuyo reinado asegura la prosperidad y estabilidad de Egipto al reflejar el orden divino en la tierra. Esta narrativa no solo cimentó la relación entre la religión, la realeza y el Estado en el antiguo Egipto, sino que también proporcionó un modelo para entender la justicia, el poder y la legitimidad que perdura en la cultura egipcia a lo largo de los milenios. La dualidad entre Horus y Sés es una de las piedras angulares de la mitología egipcia, encapsulando la eterna lucha entre el orden y el caos, elementos fundamentales que gobiernan el universo. Horus, con su linaje divino y su papel como vengador de su padre, simboliza el orden, la luz y la justicia, manteniendo el equilibrio cósmico y la armonía que son vitales para la prosperidad de Egipto. Sés, por otro lado, representa el caos, la destrucción y la aridez, desafiando este orden con su usurpación del trono y el asesinato de Osiris. Esta oposición no es simplemente una lucha por el poder político, es una manifestación de las fuerzas contrapuestas que, según los antiguos egipcios, componen el tejido del universo. La batalla entre Horus y Sés refleja entonces la necesidad de un equilibrio entre estos dos principios, sin los cuales el cosmos caería en la desorden y la desolación. Este conflicto trasciende la esfera personal, alcanzando dimensiones cósmicas que afectan no solo a los dioses sino también al mundo natural y al orden social humano. La resolución de esta disputa es fundamental para la continuidad de la vida y la estabilidad del cosmos, subrayando la creencia egipcia en la justicia divina como mediadora y restauradora del orden. La lucha entre Horus y Sés se convierte así en una alegoría de la vida misma, con sus ciclos de desafíos y renovación, donde el triunfo del orden sobre el caos es esencial para el renacimiento y la continuidad de la existencia. Este profundo conflicto, incrustado en el corazón de la cosmovisión egipcia, necesitaba una resolución que trascendiera las capacidades mortales, llevando a la intervención divina a través del juicio de los dioses. Esta asamblea celestial no solo buscaba solucionar la disputa por el trono de Egipto, sino también restaurar el equilibrio cósmico perturbado por la contienda entre Horus y Sés. La descripción del juicio divino como solución al conflicto subraya la importancia de la mediación divina en los asuntos humanos y celestiales, presentando un mecanismo a través del cual se restablece la justicia y el orden en el universo. Este juicio no es simplemente un veredicto sobre quién debería reinar sobre Egipto, sino un proceso de restauración del equilibrio fundamental entre el orden y el caos, asegurando la continuidad de la creación y la civilización. El asesinato de Osiris por Sés marca el inicio de uno de los conflictos más emblemáticos y trascendentales en la mitología egipcia, sentando las bases para una saga de venganza,
justicia y legitimación del poder que se desarrollaría a través de la figura de Horus. Osiris, dios de la fertilidad, la agricultura y el más allá, fue engañado y asesinado por su hermano Sés, quien deseaba usurpar su trono. Este acto de traición no solo desencadena una serie de eventos que definirían el curso del panteón egipcio, sino que también establece un escenario de conflicto eterno entre el orden y el caos, la vida y la muerte. Sés, representando las fuerzas del caos y la desolación, desmembró el cuerpo de Osiris y dispersó sus partes por todo Egipto, intentando así eliminar cualquier posibilidad de su resurrección o reivindicación. Sin embargo, Isis, la devota esposa de Osiris y madre de Horus, logra recolectar los restos de su esposo y, mediante su poderosa magia, lo resucita brevemente para concebir a Horus. Este nacimiento de Horus, entonces, no es solo el surgimiento de un nuevo dios en el panteón egipcio, sino también el inicio de una misión de venganza y restauración del orden legítimo. Horus representa la esperanza de restauración y la continuidad del linaje de Osiris, así como la reafirmación de los principios de justicia y orden frente a la usurpación y el caos personificados en Sés. El asesinato de Osiris y la subsecuente lucha de Horus por reivindicar el trono se convierten en un relato fundamental que simboliza la perpetua lucha entre el bien y el mal, la legitimidad y la usurpación, tejiendo un profundo mensaje sobre la importancia del equilibrio y la justicia en el universo. Esta herencia y el legado de conflicto que Horus recibe no solo lo llevan a enfrentarse directamente con Sés en una serie de desafíos y pruebas, sino que también lo posicionan en el centro de la lucha por el trono de Egipto y la justicia para su padre. La contienda entre Horus y Sés no es meramente una venganza personal, sino una batalla emblemática por la legitimidad del poder, el restablecimiento del orden divino y la justicia. En esta confrontación, la figura de Horus evoluciona de ser un símbolo de esperanza y renovación a convertirse en el estandarte de la justicia divina y la legitimidad real, cuya resolución tendría profundas implicaciones para el cosmos y la sociedad egipcia. La disputa por el trono de Egipto entre Horus y Sés se convierte así en el eje sobre el cual gira no solo la narrativa mítica, sino también la concepción misma del poder y la autoridad en el antiguo Egipto. La lucha por el trono de Egipto entre Horus y Sés no es solo una batalla por el poder terrenal, es una encarnación de la lucha eterna entre el orden y el caos, el bien y el mal, la justicia y la injusticia. Este conflicto central en la mitología egipcia simboliza la importancia de la legitimidad y la justicia divina en el mantenimiento del orden cósmico y social. Tras el asesinato de Osiris y su posterior desmembramiento por Sés, Horus se erige como el legítimo heredero al trono, no solo por derecho de nacimiento sino también como portador de la justicia para su padre. La confrontación entre Horus y Sés se extiende más allá de una simple disputa familiar, adquiriendo dimensiones cósmicas y teológicas, pues el resultado de esta batalla determinaría el orden del universo y la estabilidad de la tierra de Egipto. Esta batalla por el trono se desarrolla a través de una serie de desafíos físicos y legales, en los que ambos contendientes buscan demostrar su valía y derecho a gobernar. Los dioses del panteón egipcio actúan como jueces en este conflicto, reflejando la creencia de que el orden político y social en Egipto era un reflejo del orden divino. La lucha incluye pruebas de fuerza, astucia y derecho, cada una diseñada para probar la legitimidad de Horus frente a las artimañas de Sés. La resolución de este conflicto a través del juicio de los dioses, particularmente la decisión final de otorgar el trono a Horus, no solo reafirma la importancia de la justicia y la legitimidad en el antiguo Egipto, sino que también simboliza la restauración del orden y la armonía en el cosmos. La victoria de Horus y su ascenso al trono de Egipto es, por lo tanto, un momento crucial que reafirma los valores centrales de la civilización egipcia, la continuidad del linaje, la importancia de la justicia divina y la legitimidad del gobernante. Horus se convierte en el emblema del faraón ideal, cuyo reinado asegura la prosperidad y estabilidad de Egipto al reflejar el orden divino en la tierra. Esta narrativa no solo cimentó la relación entre la religión, la realeza y el Estado en el antiguo Egipto, sino que también proporcionó un modelo para entender la justicia, el poder y la legitimidad que perdura en la cultura egipcia a lo largo de los milenios. La dualidad entre Horus y Sés es una de las piedras angulares de la mitología egipcia, encapsulando la eterna lucha entre el orden y el caos, elementos fundamentales que gobiernan el universo. Horus, con su linaje divino y su papel como vengador de su padre, simboliza el orden, la luz y la justicia, manteniendo el equilibrio cósmico y la armonía que son vitales para la prosperidad de Egipto. Sés, por otro lado, representa el caos,
la destrucción y la aridez, desafiando este orden con su usurpación del trono y el asesinato de Osiris. Esta oposición no es simplemente una lucha por el poder político, es una manifestación de las fuerzas contrapuestas que, según los antiguos egipcios, componen el tejido del universo. La batalla entre Horus y Seth refleja entonces la necesidad de un equilibrio entre estos dos principios, sin los cuales el cosmos caería en la desorden y la desolación. Este conflicto trasciende la esfera personal, alcanzando dimensiones cósmicas que afectan no solo a los dioses sino también al mundo natural y al orden social humano. La resolución de esta disputa es fundamental para la continuidad de la vida y la estabilidad del cosmos, subrayando la creencia egipcia en la justicia divina como mediadora y restauradora del orden. La lucha entre Horus y Seth se convierte así en una alegoría de la vida misma, con sus ciclos de desafíos y renovación, donde el triunfo del orden sobre el caos es esencial para el renacimiento y la continuidad de la existencia. Este profundo conflicto, incrustado en el corazón de la cosmovisión egipcia, necesitaba una resolución que trascendiera las capacidades mortales, llevando a la intervención divina a través del juicio de los dioses. Esta asamblea celestial no solo buscaba solucionar la disputa por el trono de Egipto, sino también restaurar el equilibrio cósmico perturbado por la contienda entre Horus y Seth. La descripción del juicio divino como solución al conflicto subraya la importancia de la mediación divina en los asuntos humanos y celestiales, presentando un mecanismo a través del cual se restablece la justicia y el orden en el universo. Este juicio no es simplemente un veredicto sobre quién debería reinar sobre Egipto, sino un proceso de restauración del equilibrio fundamental entre el orden y el caos, asegurando la continuidad de la creación y la civilización. El juicio divino en el conflicto entre Horus y Seth se presenta como un momento clave dentro de la mitología egipcia, simbolizando la intervención suprema de lo divino para restablecer el equilibrio y la justicia en el cosmos. Este evento trascendental no solo refleja la búsqueda de una solución justa y equitativa al desorden provocado por la disputa dinástica, sino que también resalta la importancia de la legitimidad y la moralidad en el ejercicio del poder. En este juicio, los dioses del panteón egipcio se reúnen en una asamblea celestial, actuando como jueces para evaluar los méritos y las transgresiones de ambos contendientes, con el objetivo de dictaminar quién es el heredero legítimo del trono de Egipto. Este proceso divino implica una serie de pruebas y desafíos que buscan no solo juzgar la fortaleza y la astucia de Horus y Seth, sino también revelar sus verdaderas intenciones y carácter. El juicio divino, por lo tanto, va más allá de una mera competición por el poder. Es una afirmación de los principios cósmicos y éticos que deben regir tanto el reino divino como el terrenal. A través de este proceso, se espera que se restaure el Ma'at, el principio egipcio de verdad, equilibrio y orden, que había sido perturbado por la usurpación y el conflicto. La resolución de este juicio, por ende, tiene implicaciones que van más allá de la suerte de Horus y Seth, afectando el destino de todo el cosmos y de la civilización egipcia misma. La decisión de los dioses en este juicio refleja la convicción de que la autoridad legítima debe basarse en la justicia y el derecho, y no en la fuerza o el engaño. La realización y el resultado de este juicio divino no habrían sido posibles sin la participación y el juicio de una serie de deidades clave dentro del panteón egipcio. Cada dios involucrado desempeña un papel específico, aportando sus propias perspectivas, poderes y atributos al proceso de toma de decisiones. Esta asamblea divina no solo subraya la complejidad y la riqueza del mundo espiritual egipcio, sino que también refleja las diversas facetas de la justicia, la sabiduría y la autoridad. Al examinar los roles y las contribuciones de estas deidades en el juicio, podemos profundizar en el entendimiento de los valores y principios que regían la antigua sociedad egipcia, así como en la concepción egipcia del orden cósmico y la justicia divina. En el juicio divino que buscaba resolver el conflicto entre Horus y Seth, la participación de varios dioses del panteón egipcio fue crucial, cada uno desempeñando roles específicos que reflejan sus esferas de influencia y atributos característicos dentro de la mitología egipcia. Entre ellos, destacan figuras como Ra, el dios del sol y creador, que preside el tribunal divino, simbolizando la máxima autoridad y la luz de la verdad. Isis, madre de Horus, interviene con su sabiduría y magia, protegiendo y defendiendo a su hijo. Tot, el dios de la escritura y el conocimiento, actúa como el registrador de los eventos y las decisiones, asegurando que la justicia se documente y se preserve.
Maat, la diosa de la verdad, el equilibrio y el orden, cuya presencia asegura que el juicio se rija por los principios de rectitud y equidad que sostienen el universo. Esta asamblea de deidades no solo representa la diversidad y complejidad del panteón egipcio, sino que también simboliza la multifacética naturaleza de la justicia y el poder divinos. Cada dios aporta una dimensión diferente al proceso de juicio, desde la justicia y la verdad hasta la sabiduría y la protección, reflejando la creencia egipcia en una armonía cósmica sostenida por diversas fuerzas divinas. El papel de estos dioses en el juicio trasciende la mera adjudicación de un conflicto terrenal, es una reafirmación del orden cósmico, un recordatorio de que el equilibrio del universo depende de la justa resolución de las disputas y la restauración de la armonía. El desenlace de este juicio divino se materializa a través de una serie de pruebas y desafíos diseñados no solo para probar la legitimidad y valía de Horus y Ses, sino también para enseñar lecciones esenciales sobre la fuerza, la inteligencia, la perseverancia y la justicia. Estos desafíos, más allá de ser meras competencias de fuerza o astucia, simbolizan profundas verdades sobre el carácter y el destino, poniendo a prueba no solo las habilidades físicas y mentales de los contendientes, sino también su integridad y su compromiso con los principios de Maat. En la resolución de estas pruebas se juega no solo el futuro de Egipto, sino también la reafirmación del orden y la justicia en el cosmos, subrayando la importancia de la virtud y la rectitud en la conquista del poder y la autoridad legítimos. Dentro del marco del juicio divino, Horus se enfrenta a una serie de pruebas y desafíos que son cruciales no solo para determinar el legítimo heredero del trono de Egipto, sino también para demostrar su valía, fortaleza y sabiduría como futuro gobernante. Estas pruebas, diseñadas por los dioses, abarcan desde duelos físicos hasta desafíos de astucia y moralidad, cada uno destinado a probar las capacidades y el carácter de Horus frente a Ses, su adversario. En uno de los desafíos más emblemáticos, Horus y Ses se transforman en animales poderosos, como hipopótamos o halcones, luchando directamente uno contra el otro en batallas que simbolizan la lucha entre el orden y el caos. En otra prueba, se pide a Horus que demuestre su inteligencia y habilidad para gobernar, enfrentándose a enigmas y dilemas que reflejan los desafíos reales de la monarquía y la gestión del Estado. Estas pruebas no solo son un medio para resolver el conflicto dinástico, sino que también sirven como una alegoría de los desafíos inherentes al liderazgo y la responsabilidad. Al superar cada uno de estos desafíos, Horus no solo afirma su derecho al trono, sino que también se transforma en el modelo ideal del faraón, un gobernante fuerte, justo y sabio, capaz de mantener el equilibrio cósmico y asegurar la prosperidad de su reino. La participación activa de los dioses en estos desafíos subraya además la convicción de que la autoridad legítima es aquella que se gana a través de la virtud, la sabiduría y la fuerza moral, más allá de la mera herencia o la conquista. La culminación de estos desafíos se encuentra en la victoria de Horus, un momento que trasciende la simple adjudicación del trono de Egipto para convertirse en un símbolo poderoso de la restauración del orden y la justicia en el cosmos. Esta victoria no solo representa la reivindicación de Horus y la legítima sucesión de Osiris, sino que también refleja la reafirmación de los principios fundamentales que sostienen la civilización y el universo mismo según la cosmovisión egipcia. La significación de este triunfo abarca múltiples dimensiones, desde la restauración del Maat hasta la confirmación del modelo ideal de gobernante, destacando el papel esencial de la justicia divina y la legitimidad en la perpetuación del orden cósmico y social. La victoria de Horus sobre Ses en el juicio divino es un acontecimiento de profundo significado en la mitología egipcia, marcando no solo el triunfo del orden sobre el caos, sino también la reafirmación de los principios de justicia, legitimidad y equilibrio cósmico. Este veredicto, dictado por el Consejo de Dioses tras una serie de pruebas y desafíos, no solo restituye a Horus al trono de su padre, Osiris, sino que también simboliza la victoria del bien sobre el mal, la luz sobre la oscuridad y la verdad sobre la falsedad. La importancia de esta victoria trasciende la resolución de un conflicto dinástico, reflejando la restauración del Maat, el principio fundamental sobre el que se asienta el orden del universo y la sociedad egipcia. En este contexto, Horus se erige como la encarnación de la legitimidad real, el protector del reino y el garante de la continuidad y la prosperidad de su pueblo. Este evento no solo celebra la asunción de Horus como el legítimo gobernante de Egipto, sino que también establece un precedente divino para el concepto de realeza en el antiguo Egipto. La victoria de Horus reafirma la noción de que la autoridad real se basa en la
justicia divina y la predestinación, no solo en la herencia o la conquista. Al superar las adversidades y demostrar su valía ante los dioses, Horus se convierte en el modelo ideal del faraón, cuyo reinado está marcado por la armonía, la justicia y la prosperidad. Este triunfo tiene, por lo tanto, una resonancia profunda dentro del imaginario religioso, político y social egipcio, subrayando la interdependencia entre el orden divino y el terrenal. La consagración de Horus como el legítimo faraón y la encarnación del orden divino en la tierra no solo resuelve el conflicto ancestral con Sés, sino que también cimenta su estatus como símbolo supremo del poder real y la legitimidad. Este papel de Horus, reforzado por su victoria divinamente sancionada, se convierte en un pilar central de la ideología faraónica, donde cada faraón es visto como una manifestación terrenal de Horus. Esta identificación de Horus con el faraón y, por extensión, con el Estado egipcio, subraya la sacralidad del poder real y la noción de que la autoridad del faraón deriva directamente de la voluntad divina. En este marco, Horus no solo simboliza el triunfo del orden y la justicia, sino que también encarna la continuidad de la tradición y la legitimidad dinástica, elementos esenciales para la estabilidad y la prosperidad del antiguo Egipto. Horus, en su esencia como símbolo del poder real y la legitimidad, ocupa un lugar preeminente en el corazón religioso y cultural del antiguo Egipto. Esta deidad no solo representa la victoria del orden sobre el caos, sino que también simboliza la continuidad y la estabilidad dinástica a través de su propia lucha por reclamar el trono que legítimamente le pertenecía tras la muerte de Osiris. Cada faraón, al ascender al trono, se identificaba con Horus, convirtiéndose en su encarnación terrenal y reafirmando así la continuidad de un orden divinamente sancionado. Esta identificación no era meramente simbólica, era una afirmación de la legitimidad y la autoridad divina del faraón, cuyo reinado se consideraba como un reflejo del orden cósmico establecido por los dioses. La vinculación entre Horus y el faraón se manifestaba en numerosos aspectos de la vida y el gobierno egipcios, desde la coronación, donde el nuevo faraón era fusionado con Horus, hasta las representaciones artísticas y los textos religiosos que frecuentemente mostraban al faraón bajo la protección de Horus. Esta relación simbólica subrayaba la función del faraón como mediador entre los dioses y los hombres, responsable de mantener el Ma'at, o el orden divino, en la tierra. La figura de Horus, por lo tanto, no solo legitimaba el poder real sino que también recordaba al faraón su deber sagrado de proteger y prosperar a su pueblo, asegurando que el reino se mantuviera en armonía con los preceptos divinos. Además de su papel como símbolo del poder real y la legitimidad, Horus es también venerado a través de uno de los íconos más reconocibles y poderosos de la mitología egipcia, el ojo de Horus. Este símbolo, que representa curación, protección y restauración, trasciende su origen mitológico para convertirse en un amuleto de significado profundo y uso generalizado en la vida cotidiana egipcia. La historia detrás del ojo de Horus, relacionada con su lucha y sacrificio durante el conflicto con Sés, refleja temas de sufrimiento, resiliencia y triunfo, imbuidos con un poder mágico que se creía protegía contra el mal y promovía la sanación y la integridad. El uso y la veneración del ojo de Horus como amuleto revelan la complejidad de la figura de Horus en la cosmovisión egipcia, donde su influencia se extiende más allá de los confines de la realeza para tocar todos los aspectos de la vida y la muerte. El ojo de Horus, conocido también como el Udyat, es un símbolo profundo y multifacético dentro de la mitología y la cultura egipcia, representando no solo la protección, la salud y la regeneración, sino también la integridad, la completitud y el orden. Este ícono sagrado, que emana del conflicto entre Horus y Sés, donde Horus pierde y luego recupera su ojo izquierdo, simboliza la victoria de la luz sobre la oscuridad, el bien sobre el mal, y la justicia sobre la injusticia. En este contexto, el ojo de Horus trasciende su origen mitológico para convertirse en uno de los amuletos más poderosos y omnipresentes en el antiguo Egipto, utilizado tanto por los vivos como en el contexto funerario para ofrecer protección contra el mal y promover la sanación y la seguridad. El valor del ojo de Horus en la vida cotidiana egipcia era inmenso. Los egipcios lo llevaban como amuleto o lo pintaban en sus hogares, tumbas y templos para alejar el mal y promover la armonía y el bienestar. Este símbolo también jugaba un papel crucial en los rituales de magia y sanación, donde se creía que tenía el poder de restaurar la salud y la integridad física. Además, el ojo de Horus tenía una importancia matemática y administrativa, utilizándose en el sistema de medidas fraccionarias para representar partes del todo, lo que refleja la concepción egipcia del orden y la precisión en el cosmos y la sociedad. La presencia del ojo de Horus en casi todos los aspectos de la vida egipcia subraya la creencia en una realidad donde lo espiritual y lo material están profundamente entrelazados,
y donde los símbolos y amuletos desempeñan un papel fundamental en la mediación de estas fuerzas. Este símbolo, por lo tanto, no solo refleja la omnipresencia y la protección de Horus, sino que también actúa como un recordatorio constante de la importancia de la visión, la sabiduría y el equilibrio en la búsqueda del orden y la armonía en el mundo. Más allá de su simbolismo como protector y sanador, el ojo de Horus y la figura de Horus en sí misma han tenido una profunda influencia en la concepción del faraón como deidad terrenal dentro de la sociedad egipcia. Esta relación no solo subraya la divinidad inherente del faraón, sino que también refleja cómo la figura de Horus servía como modelo ideal y fuente de legitimidad para el gobernante de Egipto. La identificación del faraón con Horus en vida y con Osiris en la muerte revela la naturaleza cíclica y eterna del poder y la soberanía en el antiguo Egipto, donde el gobernante no solo es un administrador terrenal sino también un intermediario divino, encarnando los principios de justicia, orden y protección que Horus representa. La influencia de Horus en la concepción del faraón como deidad terrenal en el antiguo Egipto es profunda y multifacética, reflejando la interconexión entre lo divino y lo monárquico que es central para la cosmovisión egipcia. Desde su ascenso al trono, el faraón era visto no solo como el gobernante de Egipto, sino también como la encarnación terrenal de Horus, estableciendo así una línea directa entre el poder divino y la autoridad terrenal. Esta identificación con Horus otorgaba al faraón no solo una legitimidad sobrenatural como gobernante, sino que también lo posicionaba como el protector del reino, el garante del orden y la estabilidad, y el mediador entre los dioses y la humanidad. La presencia de Horus en la iconografía real, desde las coronas hasta los templos, servía como un recordatorio constante de este papel divino que el faraón desempeñaba, asegurando la continuidad del Ma'at, o el orden divino y natural, dentro del reino. Esta simbiosis entre Horus y el faraón no solo reforzaba la posición del faraón dentro de la estructura social y política egipcia, sino que también influía en la percepción pública de la monarquía. Al encarnar los principios de justicia, protección y renovación asociados con Horus, el faraón era visto como una figura paternal y protectora, esencial para el bienestar y la prosperidad de su pueblo. La celebración de rituales y festivales en honor a Horus, y por extensión al faraón, reafirmaba estos lazos entre el gobernante, los dioses y el pueblo, subrayando la naturaleza sagrada del gobierno y la soberanía en el antiguo Egipto. La resonancia del mito de Horus y su asociación con la figura del faraón no se limita a la antigüedad, su influencia se extiende hasta la cultura contemporánea, donde continúa capturando la imaginación y el interés en diversas formas. La persistencia de este mito en la modernidad no solo atestigua la riqueza y complejidad de la mitología egipcia, sino que también refleja su capacidad para trascender el tiempo y el espacio, ofreciendo insights sobre temas universales como el poder, la justicia y la lucha entre el bien y el mal. En la actualidad, la figura de Horus y los elementos asociados con su mito, como el ojo de Horus, siguen siendo símbolos potentes en la cultura popular, el arte, la literatura y el esoterismo, demostrando cómo las antiguas narrativas pueden encontrar nuevas resonancias y significados en el contexto contemporáneo. La persistencia del mito de Horus en la actualidad es un testimonio de su profunda relevancia y atractivo más allá de los confines de la antigua civilización egipcia. En el mundo contemporáneo, Horus no solo se mantiene como un símbolo fascinante de poder, protección y renovación, sino que también ha encontrado un nuevo significado y aplicación en diversos campos culturales y espirituales. Esta pervivencia se manifiesta en el uso continuado del ojo de Horus, que ha trascendido su contexto original para convertirse en un emblema popular de visión, sabiduría y protección, ampliamente adoptado en joyería, moda y arte. Además, el relato de la lucha de Horus contra Ses, simbolizando la batalla eterna entre el bien y el mal, resuena en las narrativas contemporáneas que exploran temas de justicia, legitimidad y el triunfo sobre la adversidad. La influencia de Horus se extiende también al ámbito espiritual y filosófico, donde individuos y grupos buscan en la antigua deidad egipcia inspiración para prácticas de crecimiento personal y transformación espiritual. En este sentido, Horus se convierte en una figura arquetípica que, más allá de su identidad mitológica, encarna principios universales aplicables a la búsqueda humana de propósito y significado. Esta adaptación y reinterpretación del mito de Horus reflejan la capacidad de las antiguas narrativas mitológicas para ofrecer respuestas y símbolos relevantes a las preguntas existenciales de la humanidad, independientemente del tiempo y la cultura. Esta capacidad de Horus para adaptarse y resonar con las audiencias modernas se extiende a su presencia en el arte, la literatura y el cine contemporáneos,
donde la figura del dios egipcio ha sido reinterpretada y reimaginada de maneras que reflejan tanto su riqueza simbólica original como nuevas interpretaciones y significados. En estos medios, Horus no solo actúa como un vínculo con el pasado mítico y espiritual de la humanidad, sino que también ofrece una lente a través de la cual explorar y comentar sobre temas y desafíos contemporáneos. La representación de Horus y los elementos asociados con su mitología en estas formas culturales demuestra la versatilidad y el atractivo perdurable de la narrativa de Horus, subrayando cómo las antiguas deidades pueden seguir inspirando la creatividad y el pensamiento en el mundo moderno. Las representaciones de Horus en el arte, la literatura y el cine contemporáneos demuestran la adaptabilidad y perdurabilidad de este antiguo mito egipcio en el imaginario moderno. En el arte, Horus se ha reinterpretado a través de diversas formas y estilos, desde la recreación de su iconografía tradicional hasta la inspiración para obras abstractas que buscan capturar su esencia espiritual y protectora. La literatura ha empleado la figura de Horus y los temas relacionados con su mito para explorar narrativas de conflicto, redención y el poder de la resiliencia humana, encontrando paralelos entre las antiguas luchas mitológicas y los desafíos contemporáneos. En el cine y la televisión, Horus ha aparecido tanto en adaptaciones directas de mitos egipcios como en personajes e historias inspiradas en sus atributos, sirviendo como una poderosa metáfora de la lucha entre el bien y el mal, así como de la búsqueda de justicia y equilibrio en un mundo caótico. Estas representaciones no solo rinden homenaje a la riqueza simbólica de Horus, sino que también reflejan cómo los mitos antiguos pueden ser recontextualizados para hablar a las audiencias modernas, abordando temas universales de poder, protección y la eterna búsqueda de la luz en la oscuridad. La capacidad de Horus para trascender su contexto original y resonar en diferentes medios y géneros subraya la conexión profunda y persistente que la humanidad tiene con sus símbolos y narrativas míticas, demostrando que las historias de dioses y héroes antiguos pueden seguir siendo relevantes y poderosas incluso en la era moderna. Más allá de su presencia en el arte, la literatura y el cine, la figura de Horus ha ejercido una influencia significativa en el ámbito de las prácticas esotéricas y el surgimiento de nuevas religiones. En estos contextos, Horus no solo es venerado como una deidad antigua con atributos específicos, sino que también se le considera una fuente de sabiduría espiritual y un guía para el crecimiento personal y la iluminación. Esta reinterpretación y adaptación del mito de Horus a nuevas formas de espiritualidad y prácticas religiosas contemporáneas reflejan la búsqueda humana de conexión con lo divino y el deseo de encontrar respuestas a las preguntas existenciales a través de símbolos y narrativas que trascienden el tiempo y el espacio. La inspiración de Horus en prácticas esotéricas y nuevas religiones subraya la continua relevancia y adaptabilidad de este antiguo dios egipcio en el contexto espiritual contemporáneo. En el esoterismo moderno, Horus es frecuentemente invocado como un símbolo de protección, iluminación y resurrección, elementos que se vinculan estrechamente con sus mitos y simbolismos originales. Prácticas como la meditación, la magia ceremonial y diversas formas de neopaganismo integran la figura de Horus en sus rituales y creencias, a menudo destacando su aspecto como un dios solar, vinculado a la luz y la regeneración espiritual. En algunas corrientes de pensamiento esotérico, Horus representa la superación del dualismo y la armonización de los opuestos, un principio que resuena profundamente en la búsqueda de equilibrio y unidad en el desarrollo espiritual personal. Además, la aparición de nuevas religiones y movimientos espirituales que se inspiran en la mitología egipcia a menudo coloca a Horus en un lugar central, considerándolo no solo como una deidad de poder y sabiduría, sino también como un guía en el camino hacia el autoconocimiento y la realización espiritual. Esta recontextualización de Horus, desde su origen mitológico hasta su papel en la espiritualidad contemporánea, refleja la búsqueda humana de figuras y narrativas que proporcionen sentido, dirección y consuelo en el complejo mundo moderno, demostrando la capacidad de los mitos antiguos para adaptarse y encontrar resonancia en nuevas eras y culturas. La influencia de Horus, extendiéndose desde su papel central en la mitología y la cultura egipcia antigua hasta su adaptación e inspiración en prácticas esotéricas y nuevas religiones contemporáneas, destaca la perdurabilidad y la profundidad simbólica de esta deidad. Este viaje a través del tiempo y el espacio, desde las arenas del antiguo Egipto hasta el corazón de la espiritualidad moderna, subraya no solo la importancia de Horus en el panteón egipcio, sino también su relevancia continua en la exploración humana del significado y la conexión divina. A continuación, ofreceremos un resumen de la importancia de Horus, consolidando su lugar como una figura central tanto en la antigüedad como en la actualidad.
y reflejando cómo sus mitos y simbolismos continúan inspirando y enriqueciendo la cultura y la espiritualidad a lo largo de las generaciones. Horus ocupa un lugar preeminente en la mitología y la cultura egipcia, representando un nexo entre el cielo y la tierra, lo divino y lo humano. Como símbolo del poder real y la legitimidad, Horus encarna la justicia, el orden y la protección, principios fundamentales sobre los que se asentaba la sociedad egipcia. Su mito, entrelazado con los de Osiris e Isis, narra no solo la lucha eterna entre el bien y el mal a través de su enfrentamiento con Sés, sino también la importancia del renacimiento y la regeneración. Esta dualidad de Horus, como un dios celeste y al mismo tiempo íntimamente ligado a la figura del faraón, refuerza la sacralidad del monarca y su papel como mediador entre los dioses y los mortales. La relevancia de Horus trasciende el ámbito religioso, influenciando el arte, la literatura y las prácticas funerarias, donde el ojo de Horus se convierte en un poderoso símbolo de protección y sanación. La figura de Horus y los principios que representa se entrelazan con la vida cotidiana y la concepción del mundo de los antiguos egipcios, ofreciendo insights sobre sus creencias, valores y estructura social. A través de Horus, podemos vislumbrar la complejidad de la mitología egipcia, donde los dioses no solo cumplen roles cosmogónicos, sino que también reflejan las inquietudes, esperanzas y miedos de la sociedad que los veneraba. El legado de Horus, extendiéndose mucho más allá de la antigüedad, continúa impactando nuestra comprensión del antiguo Egipto y su rica herencia cultural. La persistencia de su figura en la cultura popular, el esoterismo y las nuevas religiones subraya la universalidad de sus temas y la capacidad de los mitos antiguos para adaptarse a diferentes contextos y eras. Reflexionar sobre el impacto de Horus en la actualidad no solo nos permite apreciar la profundidad y la influencia de la mitología egipcia en el pensamiento contemporáneo, sino que también nos invita a considerar cómo las antiguas narrativas pueden seguir ofreciendo lecciones valiosas y puntos de conexión con nuestro propio mundo. Este diálogo entre el pasado y el presente, mediado por figuras como Horus, enriquece nuestra comprensión del antiguo Egipto y su legado, demostrando que incluso las civilizaciones más remotas pueden continuar teniendo una voz relevante en nuestra búsqueda colectiva de significado y conexión. El legado de Horus y su impacto en la comprensión moderna del antiguo Egipto son inmensurables, ofreciendo una ventana a una civilización que, aunque desaparecida hace milenios, sigue ejerciendo una fascinación profunda y duradera. Horus, como figura central de la mitología egipcia, no solo proporciona insights sobre las creencias religiosas y la estructura social de esta antigua cultura, sino que también refleja las preocupaciones universales de la humanidad, la lucha entre el bien y el mal, la búsqueda de justicia y la necesidad de protección. La continuidad de su veneración y su presencia en múltiples aspectos de la vida egipcia antigua subrayan la importancia de la religión y la mitología en la conformación de la identidad y la cosmovisión egipcia. A través de Horus, podemos entender mejor la sacralidad del poder faraónico, la importancia del orden y la estabilidad, Ma'at, y el papel de la magia y el ritual en la sociedad egipcia. Su mito, enriquecido por símbolos como el ojo de Horus, no solo ha sobrevivido en el tiempo, sino que ha trascendido las barreras culturales, encontrando resonancia en la espiritualidad contemporánea, el arte, la literatura y el cine. Este fenómeno subraya la capacidad de los mitos para adaptarse y permanecer relevantes, proporcionando a las generaciones futuras no solo conocimiento, sino también inspiración. La relevancia contemporánea de Horus, junto con el interés sostenido en el antiguo Egipto, demuestra cómo el pasado puede iluminar el presente y viceversa. Al reflexionar sobre el impacto de Horus en nuestra comprensión moderna del antiguo Egipto, se revela un diálogo entre las eras que enriquece nuestra apreciación de la complejidad y la riqueza de la historia humana. Esta interacción continua con el legado de Horus nos invita a considerar los modos en que las antiguas civilizaciones continúan moldeando nuestra visión del mundo, nuestros valores y nuestras búsquedas espirituales. Ahora que hemos explorado la significativa influencia de Horus en la mitología, la cultura del antiguo Egipto y su persistencia en la era moderna, invito a los espectadores a compartir sus propios pensamientos, conocimientos o experiencias relacionadas con Horus. ¿Cómo creen que la figura de Horus y su mitología continúan impactando nuestra cultura actual? ¿Han encontrado referencias a Horus o elementos de la mitología egipcia en aspectos de la cultura popular o prácticas espirituales contemporáneas? Esta es una oportunidad para dialogar sobre cómo las antiguas deidades como Horus siguen siendo relevantes en nuestra búsqueda de significado, protección y conexión en el complejo mundo de hoy.